de conductas, en donde cualquier persona puede realizar en determinado momento cualquier conducta. Pero cuando ya vemos que existe un patrón determinado y cierto comportamiento, entonces los sujetos pueden clasificarse en social, asocial, parasocial y antisocial, es decir, de la misma forma en cómo se clasifican las conductas, la respuesta es verdadera, efectivamente, esa es la clasificación. Ahora bien, el último o uno de los últimos temas que analizamos el día viernes es que así como clasificamos las conductas y los sujetos, también hay una forma de clasificar los niveles de estudio del fenómeno antisocial o el fenómeno que engloba toda la criminología. Estos son el crimen, el criminal y la criminalidad. La respuesta correcta es que efectivamente es verdadera. Aquí la diferencia consiste o radica en que el crimen está enfocado a la conducta, el nivel del criminal al sujeto que la comete y la criminalidad a un tiempo y lugar determinado en el que acontece ese tipo de conducta o fenómeno. Siguiente, la finalidad de la criminología no es la prevención del crimen, sino el castigo de las conductas calificadas como delito y por consiguiente cumplir la pena. La respuesta correcta y que la gran mayoría tuvo acertada es que es falso. ¿Por qué razón? Porque aquí no, es una pregunta pues capciosa, porque en sí la finalidad de la criminología es la prevención del crimen. Y el enunciado que sigue le corresponde al derecho penal, porque al derecho penal es al que le corresponde sancionar las conductas tipificadas como delito y la sanción o pena a imponer. Finalmente, la última pregunta de nuestro laboratorio. La función principal de la criminología, aquí un error ortográfico, es explicar las causas del delito y aportar propuestas para prevenirlos. Efectivamente, es verdadero. Entonces, vemos que el objeto principal de estudio en la criminología son las conductas antisociales y el sujeto que la conoce, mientras que la finalidad principal es explicar las causas del delito y prevenirlo. Ahí no tenemos pues mayor confusión. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? O alguien que me discuta o me diga, Miguel, yo no estoy tan de acuerdo con esa respuesta y por eso yo la contesté de forma diferente. Lo que diga Lick Merlos es palabra muerta, letra muerta, no es así, ¿verdad? Aquí solo estamos intercambiando conocimientos. Pues bien, entonces si no hubieran mayores dudas hasta el momento, ya vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Les agradezco ahí que pudieran participar y eso sin duda alguna fomenta y mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Todos ven en pantalla el texto? ¿Sí? Sí, licenciado. Gracias, muy amable. Entonces, dentro del texto número 1 que les fue proporcionado, ya vimos y desarrollamos el tema 1, que es el de la criminología como parte introductoria. Hoy vamos a estudiar el tema número 2, que es el método de la criminología. ¿Por qué es importante analizar este tema? Porque si en la primera clase establecimos que la criminología es una ciencia, es porque tiene un método científico que la pone a prueba. Por el contrario, si no tuviera un método científico, estaríamos hablando de una herramienta, una disciplina o un conjunto de teorías nada más que nos ponen a estudiar dentro de la carrera de abogacía y notariado en la especialización penal. Pero no, la criminología sí tiene cierto rigor, cierto peso y fundamento, a mi criterio casi a la par que el derecho penal. Es por esa razón que hoy vamos a estudiar el método de la criminología. Aquí hacemos un pequeño repaso y recordatorio de la definición de criminología. Definición de criminología como ciencia. ¿Por qué razón? Porque dice que se caracteriza como el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente, como se somete a verificación, nos va a dar un resultado correcto, eso significa la palabra falible,
o incorrecto, es decir, un resultado erróneo. Eso es una ciencia que se somete a prueba y error, a que nos dé un resultado. Para que ustedes me entiendan de mejor manera el método de la criminología, vamos a estudiar que las ciencias se dividen en dos grandes grupos, categorías. Las ciencias formales o ideales y las ciencias materiales o empíricas, como su mismo nombre lo indica. Cuando hablamos de formales, estamos hablando que producen enunciados claros, que no están sometidos a prueba y error, como por ejemplo la matemática, la lógica. A ver, los que ya estudiaron lógica jurídica, ¿verdad? Decían que dos enunciados, si A y B, nos va a dar como resultado C y no puede variar. De igual forma pasa con las matemáticas. Usted puede hacer 50 veces la operación 2 más 2 que el resultado siempre va a ser 4. Eso es una ciencia ideal o formal, porque sigue patrones y no da chance o oportunidad a que pueda ser verificada. Mientras que las otras clases de ciencias son las fácticas o las empíricas, es decir, las que se someten a constante revisión o supervisión, dentro de ellos la criminología. ¿Por qué razón? Porque verifican hipótesis. Ahora bien, ¿a través de qué mecanismo o método se verifica esta hipótesis? Aquí lo tienen con el resaltador azul, para que no haya confusión. Por favor, Stephanie, ¿a través de qué método se verifica la hipótesis de la criminología? A través de la observación y la experimentación. Muy bien, a través de la observación y la experimentación. Ahora bien, ¿qué vamos a entender por metodología? Por favor, Jessica, ¿nos puede leer en pantalla etimológicamente qué significa la palabra metodología? Metodología. Así es. El vocablo metodología se deriva del griego método y logos, tratado, es decir, la ciencia del método y de la sistematización científica. Muchas gracias. Este vocablo logos, que es griego, ya lo establecimos en la clase anterior, que significa tratado o estudio. Mientras que la otra palabra, que significa método, valga la redundancia, nos dice que es el estudio o tratado de conocimientos ordenados, sistematizados y relacionados entre sí. Por eso es que existe una metodología. Y bueno, aquí hay otros autores en donde ustedes pueden profundizar en cuanto a qué significa metodología. Pero entremos ya una vez en detalle, ya no nos vayamos por la tangente. El método en la criminología, como ya lo advertimos de los conceptos anteriores, es el método científico. Y para que exista el método científico se necesitan varios elementos o varias reglas que propician este contenido. Andrea Sean, buenas noches. ¿Podría usted ser tan amable de leerme cuáles son estos requisitos o reglas que necesita el método científico, por favor? 1. El análisis lógico. Es la primera operación que debe emprenderse para comprobar las hipótesis científicas. 2. El método científico, aplicado a la confirmación de afirmaciones informativas, se reduce al método experimental. Y faltan... 3. Observaciones singulares en busca de elementos de prueba universales. 4. Formulación de preguntas precisas. 5. La recolección y el análisis de datos conforme a las reglas de la estadística. 6. No existen respuestas definitivas porque toda la información es verificable. Muy bien, gracias. Es decir, que este conjunto de elementos o requisitos propician o desencadenan un método científico. Pero para efectos de examen y simplificar hoy esta noche de estos términos muy técnicos que traigo aquí a colación,
Si la pregunta fuera la siguiente, ¿cuál es el método de la criminología? La respuesta es, a ver, Adán, Ezequiel, ¿cuál sería la respuesta? Ahí se lo voy a poner otra vez en pantalla. El método de la criminología es... Licenciado, no sé si me escuchas, que sí, sí no me deja hablar, licenciado. No sé si me escucha. Sí, le escuchamos. Sí, el método científico. Muy bien, es que como lo vi ahí bien concentrado, poniendo atención, por eso había que enfatizar en eso. Muy bien, el método científico. Bueno, entonces ya vamos, se dan cuenta cómo vamos desglosando la definición inicial de criminología. Ya explicamos por qué es una ciencia, ya explicamos por qué es sistemática, porque tiene un método científico. Ahora vamos a explicar por qué es interdisciplinaria. ¿Se recuerdan que así dice la definición? Es una ciencia interdisciplinaria, causal, dice, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tiene íntima relación, y no solo relación, sino coordinación, integración y conexión con varias disciplinas o ciencias, que ese va a ser nuestro objeto también de análisis en la próxima clase, el día miércoles. ¿Cuáles son estas ciencias que guardan estrecha relación con la criminología? Por lo pronto, el día de hoy, lo que yo quiero que se les quede y que lo manejen, es que es una ciencia interdisciplinaria porque tiene íntima relación con otras ciencias. Bastante sencillo. Ahora bien, vamos a entrar en detalle a analizar cuál es el método de la criminología. Como nos dijo la compañera hace algunos minutos, es la observación y la experimentación. Luis Chesh, ¿me podría hacer favor de leer qué entendemos por observación? Buenas noches. Sí, bueno, la observación es la puesta en contacto con el fenómeno que se desea conocer. Observar es examinar atentamente, siguiendo las consecuencias normales psicológicas, percibir, entender, comprender, asimilar y retener para posteriormente recordar y reproducir ese conocimiento. Muy bien, ahí está bien. Entonces, observar no es sinónimo de ver y de mirar, eso queda claro, porque observar va más allá. Consiste en examinar atenta y meticulosamente un determinado fenómeno para luego recordar o reproducir ese mismo fenómeno. Bueno, ahí yo creo que no vamos a entrar mucho en detalle, mucha confusión en cuanto a observación. Ustedes a lo largo de la carrera también han escuchado, sobre todo en la parte teórica, el famoso método empírico o de prueba y error o experimentar. Por eso es que hay algunas ciencias del derecho que son empíricas, porque se someten a experimentación. ¿Qué es experimentar? Alejandra Porras, por favor, ¿qué entendemos por experimentación? Para mí, experimentación es probar algo que a mí me causa duda. ¿Y cómo vamos a profundizar en esa definición? ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? Además de probar, necesitamos, ¿qué dice la definición? Examinar prácticamente las virtudes y propiedades de una cosa. Exactamente. O sea que si combinamos la observación y la experimentación, ya estamos de lleno frente a un método científico. En este caso, en el ejemplo de la criminología, ¿qué vamos a experimentar? Pues el fenómeno antisocial, y si bien es cierto, no lo vamos a reproducir, pero sí lo vamos a entender y estudiar para prevenirlo. Eso es, pues, hablando propiamente de nuestra tarea. Ahora bien, no me recuerdo si fue la compañera Porras la que el día viernes me dijo, mire, a mí me gusta estudiar con ejemplos, y yo quisiera un ejemplo de los distintos niveles de enfoque entre crimen, criminal y criminalidad. Pues bien, así como existen esos niveles para estudiar la conducta y el sujeto,
dentro de la criminología, también existen niveles que van a determinar qué tipo de método vamos a utilizar, dependiendo que estemos analizando, sea este el crimen, al criminal o a la criminalidad. Y esto se le conoce como niveles de interpretación. Según el fenómeno o el enfoque que se esté analizando, así va a ser el nivel de interpretación que vamos a utilizar. Gerardo, si fuera tan amable de decirnos así, de leer despacio, para entender mejor, ¿cuáles son estos 3 niveles de interpretación? Gracias. ¿Qué es lo que estudia cada uno de ellos? Hagamos una pequeña pausa, Gerardo, gracias. Ahorita le devuelvo la palabra. Entonces, para explicar el fenómeno del crimen como tal, es decir, la conducta antisocial, vamos a utilizar el nivel de interpretación conductual para estudiar la conducta. Eso es bien fácil, incluso de analizar el concepto ya vamos identificando que estudia conductual la conducta, mientras que el otro es el individual, entonces al sujeto, a la persona, ¿verdad? Al individuo. Pero bueno, regresando al nivel de interpretación conductual, en donde estudia el crimen, como dijo el compañero, es de gran utilidad tener a la mano o utilizar las técnicas propias de la criminalística. ¿Se recuerdan que de 6 a 7 estudian el curso de medicina forense? Pues aquí, para el crimen, en donde ustedes van a aplicar todos esos conocimientos que van a adquirir durante ese curso. Todo lo relacionado a medicina forense es sinónimo de criminalística. Y me recuerdo yo que les dije el día viernes cuando estábamos explicando y desarrollando el programa del curso. No me vayan a confundir la criminalística con la criminología, porque la criminología es mucho más amplia, más extensa, es como el continente como tal, mientras que la criminalística es una pequeña parte de su contenido. Gracias, Gerardo. Ahora sí, nivel de interpretación individual o personal, por favor. Muchas gracias. Bueno, esa parte me hizo falta enfatizar, en donde dice que la interpretación conductual o que analiza el crimen es relevante para el proceso. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los fines del proceso penal? Artículo 5 del Código Procesal Penal. Identificar si el hecho acusado es constitutivo de delito o no y si el acusado es responsable del mismo. Entonces es relevante sumamente para el proceso saber si el hecho que se le está acusando o que se le está imputando al acusado, al sindicado en ese momento, es delito o no. Y de ahí dependerá una sentencia absolutoria o condenatoria. Mientras que el nivel de interpretación individual o personal que estudia el criminal, aquí ya pasó esa fase de una sentencia. Aquí ya se dio una sentencia condenatoria. Pero entonces es necesario analizar si el sujeto está en las condiciones de ¿qué dice? De ejecutar una sanción, de cumplir la pena. Vamos a ver más adelante cuando estudiemos el tema de la peligrosidad, pero vamos a analizar que todas las personas que adolecen de una discapacidad mental son inimputables, no pueden hacerse merecedoras y cumplir una pena, pero por el contrario, sí están sujetos a una medida de seguridad que tienda a proteger no solo a ellas mismas, sino que al resto de la colectividad de su propia conducta.
¿Y por qué dice que utiliza el método clínico? Porque generalmente aquí sí nos auxiliamos de la psiquiatría forense, en donde trata de determinar qué tipo de enfermedad mental tiene y asimismo, partiendo de ese diagnóstico, ya se le va a recetar el tratamiento correspondiente. Muy bien, Gerardo, finalmente, el nivel de interpretación general. Legislar, muy bien, gracias. Entonces, como le decía a la compañera el día viernes que me hacía la pregunta, deme un ejemplo de criminalidad. Entonces yo le decía, es analizar un fenómeno en determinado tiempo y lugar. Le ponía, por ejemplo, los hechos violentos o muertes violentas en el municipio de Chimaltenango durante el año 2022. ¿Y para qué nos va a servir conocer esta interpretación general? Pues a través de la estadística, recuerden, la estadística nos da resultados, nos da niveles de comparación, pues ya le va a permitir al legislador, al diputado, al momento de crear una ley nueva o de reformar una ya existente. Veamos pues estos niveles de interpretación. ¿Alguna duda hasta el momento que tengan con los mismos? Con gusto ahí los... Licenciado. Sí, le escucho. Perdón, entonces con respecto a esto de criminalidad, es por eso que muchas veces escuchamos que mencionan la tasa de criminalidad, porque está relacionado a alguna estadística y relaciona también hacia algunas zonas. Por eso dicen aquí en Guatemala tal lugar es zona roja, todo eso. Efectivamente, son puntos de comparación. De hecho, ese es el siguiente tema que ahorita vamos a abordar, la estadística. Y les voy a poner algunos ejemplos nada más de el compañero, de esas cifras, la cifra roja o estas otras temas o resultados que sí ya son como puntos focales o de atención. Veamos. ¿Por qué la estadística es una herramienta de trabajo criminológico? Porque nos permite recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar los datos obtenidos. Por ejemplo, de los distintos tipos de delitos que todos conocemos, ejemplo, delitos contra el patrimonio, contra la vida, contra la indemnidad sexual, etcétera. Hagan de cuentas que hacemos un estudio de campo y recabamos datos. Nos vamos también a los juzgados y analizamos esos datos obtenidos. A través de la estadística ya vamos a recopilar esa información y vamos a interpretar qué tipo de delito es el que se comete con mayor frecuencia en el casco urbano de Chimaltenango. Ya va a ser contra la vida, un tipo de homicidio o delito o homicidio calificado, o puede ser un delito contra el patrimonio, e incluso hasta nos permite ver dentro de qué horario, dentro de qué perímetro de tiempo se dan este tipo de fenómenos. Puede ser, los delitos contra la vida acontecen entre semana en un horario de 20 a 24 horas, mientras que los delitos contra el patrimonio aumentan en fines de mes en un horario de 18 a 20 horas, por ejemplo. Entonces son ejemplos que nos permite abordar la estadística. Y como bien lo decía el compañero Adán, son ejemplos, ¿verdad?, de lo que comúnmente vemos, estudiamos y analizamos. Y aquí venían los ejemplos de cifras estadísticas que tengo a bien compartir el día de hoy. ¿Significa que solo estos existen? No. Dependiendo el estadio, el episodio que usted quiera analizar, así va a ser el tipo de cifra que va a utilizar. Le pido favor al compañero Sergio que nos pueda leer estos tres ejemplos de estadísticas, de cifras que tenemos. Sergio Garavito, ahí que está en pantalla. Número 1, cifra oficial. Es el número de infractores que aparecen en las estadísticas oficiales, policiales o judiciales.
Pueden ser de casos denunciados, sujetos arrestados, procesos sentenciados. Número 2, cifra negra. Es el volumen de delitos que no llegan al conocimiento de las autoridades. En este caso, son las acciones criminales que no aparecen en la estadística criminal. Número 3, cifra real. Es el resultado de la suma de la cifra oficial y de la cifra negra. Son las infracciones que efectivamente se han cometido. Muchas gracias. Es decir, que tenemos puntos de comparación, ¿verdad? La cifra oficial son los casos que efectivamente llegan a ser juzgados. Y para eso, pues, podemos utilizar las notas o las estadísticas de la policía o de un juzgado indeterminado, del organismo judicial como tal. Entonces, ahí, ojo, ¿verdad? Hay que saber diferenciar entre casos o sujetos aprehendidos y sujetos procesados, que no generalmente siempre van a ser los mismos, ¿verdad? Lo pueden haber sido objeto de una detención, más no de un auto de procesamiento. Entonces, va a variar la cifra o la estadística de la Policía Nacional Civil con la del organismo judicial, porque son totalmente distintas. Por el contrario, cuando tenemos casos que no llegan a conocimiento de las autoridades porque no se denuncia, porque no se logra individualizar a la persona que lo comete, se le conoce como cifra negra. Son casos que nunca llegaron a conocimiento de las autoridades. Y esa comparación o esa diferencia entre la cifra oficial y la cifra negra se conoce como cifra real, que es como el debe y el haber y nos da el activo o el capital, ¿verdad? Mejor dicho, que son las infracciones que efectivamente se han cometido, pues, al hacer esa comparación. Pero adicionalmente de eso les voy a traer solo otro tipo de cifras, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles. Pero, por ejemplo, la cifra dorada se le denomina así a los criminales que tienen poder político y que mediante impunidad, corrupción y otros temas que también son muy sonados en nuestra sociedad guatemalteca quedan impunes. Bueno, ahí se le conoce como cifra dorada. Tenemos también la cifra roja. Aquellos casos o datos triunfalistas que en ocasiones son maquillados para ocultar la realidad. Por ejemplo, son delitos cometidos por estructuras criminales bien organizadas, ejemplo, el narcotráfico, pero los aparentan ser como producto de pandillas. Pues para que se dé cuenta que en Guatemala no hay narcotráfico como tal, sino lo que sucede son luchas entre pandillas locales. Y finalmente la cifra blanca, que este concepto lo han de haber escuchado en más de alguna ocasión, porque dice que son todos aquellos delitos denunciados que en realidad no lo son, por ser una falsa acusación o una falsa denuncia. Esto, como le digo, son ejemplos de elementos y herramientas que nos provee la estadística y que claro que ayuda a la criminología. Finalmente, y este es el último tema ya para concluir el día de hoy, son las técnicas de investigación de las cuales se basa o se utiliza o de las que se ayuda la criminología. Vamos a ver el próximo día de clases, el miércoles, que todas las ciencias que posean un método científico son autónomas e independientes, pero en el momento en que ingresan o se utilizan en el campo de la criminología, se vuelven en criminológicas. Pues bien, aquí están en pantalla algunos medios que con mayor frecuencia se utilizan en la investigación criminológica. Me he dado la tarea de subrayar con color verde algunos que a mi criterio son los más importantes, y por ejemplo el sociológico, que está con color amarillo, guarda estrecha relación con el tema que vimos hoy, de la observación y la experimentación, sobre todo en laboratorio y en campo. En laboratorio, pues eso es propiamente medicina forense, y de campo, pues ya nos basamos de otras técnicas de la criminología. Bien, veamos ahí a grandes rasgos algunos de ellos. El método biológico, que puede ser grupal o individual, y resaltan
los métodos biológicos genéticos y los familiares. Por ejemplo, se me ocurre las pericias de material genético, de genética, para determinar si se encuentra determinado ADN, semen o algún otro producto genético, o rasgos, o rastros, mejor dicho, esa es la palabra correcta, rastros genéticos dentro del cuerpo del delito, por ejemplo. Nos auxiliamos de un método biológico. El método biotipológico. Este se diferencia del anterior porque, si bien es cierto, con estudios corporales, busca determinar o explicar una tipología determinada. Recuérdense, ¿verdad? La tipología del delito. O tipos, los tipos penales, ¿verdad? Todos ellos son los que están encuadrados en la norma penal, en el Código Penal o en leyes penales especiales. El método antropológico, que puede ser antropométrico, físico o cultural. Dentro de los culturales tenemos el arqueológico, lingüístico, etc. Sobre todo el arqueológico, por cuando en determinado momento para esclarecer un delito o crimen se hacen exhumaciones. Entonces ya se ayudan o se auxilian de este tipo de herramientas. El método psicológico. Bueno, esto principalmente para los delitos contra la indemnidad sexual, entiéndase agresión sexual, violación, violencia contra la mujer. A la víctima se le tiene que realizar varios peritajes psicológicos para que por medio de una entrevista guiada, un test, encuestas, aquí tal vez le podríamos agregar preguntas semiabiertas o semiestructuradas, ella cuente su relato. Sobre todo a la profesional en este campo, que es un psicólogo o psicóloga, y demostrar al final o concluir si tiene o no un daño psicológico a consecuencia de ese hecho traumático que vivió. No confundir la psicología con la psiquiatría, porque aquí se diferencia que, si bien es cierto, las dos estudian la mente, de ahí viene el nombre psiquis, ¿verdad? Mente es el latín psiquis, mente. El psicológico son los recuerdos o las vivencias que pudiera demostrar, mientras que el psiquiátrico nos establece las enfermedades mentales. La psiquiatría forense es una especialidad de medicina, por eso hasta en eso se diferencia, mientras que el psicólogo es un licenciado en psicología, pues su rama va más encaminada a las ciencias sociales y las de la Facultad de Humanidades, mientras que la psiquiatría es una especialización de la medicina tradicional, es una maestría específicamente que se centra en las enfermedades mentales, como por ejemplo un médico odontológico, un odontólogo se especializa en la medicina bucal, mientras que el psiquiátrico pues en las enfermedades mentales. El método médico, pues, también guarda relación con lo que estaba explicando, sobre todo en análisis de laboratorio, que guarda relación con la averiguación de la verdad que busca el proceso penal. El sociológico, ya lo vimos, con la observación y la experimentación, tanto de laboratorio de campo. El método criminalístico, que estudia el lugar de los hechos, la escena del crimen, ese se le conoce como criminalística de campo, y los análisis de laboratorio, genéticos, la famosa serología, o si hay presencia de sangre humana en determinado objeto del delito, pueden ser, por ejemplo. El método clínico, revisando la historia clínica de una persona, se puede tener mejor noción de la vida antisocial o de la conducta antisocial que ha reflejado el sujeto durante su vida. Todo esto revisando el historial clínico y médico que ha presentado. Método biográfico, con análisis en la biografía, autobiografía de criminales. Estas son otras patologías que tienen los criminales, en donde les gusta hacerse famosos, no les gusta quedarse en el anonimato, sino que quieren que se les reconozca como el autor de determinado delito o crimen, pero sin revelar su identidad. Entonces, como no se pueden guardar
Esto es el secreto de haber cometido un delito, dejan ciertos rastros, huellas o incluso hasta hacen algunos autobiografías de sí mismos. El método documental, generalmente en el proceso penal guatemalteco se utiliza mucho el método documental. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio Público recolecta varios informes de esto, sobre todo de investigación que realiza la Policía Nacional Civil, memorias, expedientes, etc. Bibliográfico, que se diferencia del biográfico, no confundir, porque aquí ya nos vamos a la autoría de publicaciones científicas, es decir, compendios, textos, artículos, revistas, etc. Hemerográfico, que deviene de los periódicos o diarios, la hemeroteca, es decir, la biblioteca que guarda única y exclusivamente diarios. Y finalmente, estos son solo de complemento. Teníamos el método artístico, ahorita voy a regresar a él, que se refiere a obras de arte con la interpretación criminológica de la literatura, la pintura, la escultura, música, etcétera, porque pueden ser rastros del delito de los cuales se auxilia el criminólogo, pues, para conocer las causas del delito y prevenirlo. Finalmente, el método dialéctico, con énfasis en el análisis, la exposición y la explicación de la historia. Esto por mencionar algunos. Yo sé que es bastante teórico este apartado, pero vamos a la parte práctica. Yo les pregunto, ¿tienen dudas hasta el momento con algunos de los explicados? ¿O algún comentario de la clase como tal, del método? Este es el momento para que podamos platicar al respecto. Licenciado, yo tengo una duda. Sí. Si usted nos preguntara cuál es el método que se utiliza, cuál es el método que utiliza la criminología, es el método científico. Exactamente. Pero si nos pregunta cuál es el método para la interpretación de las conductas, eso ya es el que decía de psicología y las 3 divisiones. ¿No? Pero recuérdense que para la interpretación de la conducta se tiene la criminalística. Entonces, ese sería específicamente el método que utilizamos para explicar la interpretación conductual del crimen. Ahora bien, el método científico es, como usted bien lo dijo, la raíz o la parte general del método en la criminología. Si les preguntara también, no es solo para efectos de examen, sino para que a ustedes les quede claro, ¿de qué disciplinas se apoya la criminología dentro del método científico? Ahí sí la respuesta podría ser, o tendría que ser, mejor dicho, la observación, la estadística, la experimentación, como disciplinas que contribuyen el método científico o que complementan el método científico. Ahora bien, si lo que se está preguntando, como usted bien lo dice, es el nivel de interpretación, hay un tipo de método de técnica según el nivel que se esté preguntando. Si estamos hablando del crimen, es la criminalística. Si es del criminal, es el método clínico, pues para saber su capacidad de cumplir una sanción, y si es de la criminalidad, la estadística como tal. Yo creo que ahí he contestado su pregunta y he ampliado un poquito de otro panorama. Y está mi amigo Ronnie, que también ahí tengo un gusto de saludarlo. Yo creo que no estuvo en la primera clase. A ver, Ronnie, ¿qué es lo que más le llamó la atención del día de hoy o qué tema en específico? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, gusto saludarlo. Gracias, igual. Pues la verdad, en sí todo el tema está muy que llama la atención, ¿verdad? Las bases fundamentales de la estadística para llegar a un consenso de la criminalidad, licenciado. Muy bien.
Gracias, muy bien, ahí está, siempre poniendo atención, lo felicito. Pues bien, fíjense que como lo dice el compañero, en sí todos los temas son importantes porque nos sirve a conocer esta parte teórica. Yo sé que esto de las primeras sesiones, sobre todo estos aspectos teóricos, es un poquito cansado, pero ya después nos vamos a ir adentrando más en la práctica y sobre todo en la actualidad. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario, si no, podríamos dar por finalizada la sesión de hoy, no sin antes de recordarles que ahorita voy a enviar al grupo de WhatsApp el link o enlace para el segundo laboratorio que también tiene ponderación o punteo y que van ahí sumando sus 25 puntos de zona. Tiene vigencia y estará habilitado solo el día de hoy, porque así tiene que ser para que cuente la asistencia debida. Pero ustedes me dicen si alguien más quiere aportar algún otro comentario. Bueno, si no, pues concluimos el día de hoy y nos miramos el próximo miércoles. Ahí vamos a tratar nuestro último tema antes del primer examen parcial, que es el día viernes, que son las ciencias penales en su relación con la criminología. Espero saludarlos entonces el día miércoles. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, Alex. Feliz noche.